Hola a todos, espero que se encuentren bien. Este video es de la nueva ayudantía del curso Dinámica. En esta ayudantía solamente vamos a hacer un ejercicio, ya que he sabido que están medio colapsados de tiempo, así que no los quise colapsar más. Em, bueno, la ayudantía se trata de un sistema de múltiples grados de libertad, ¿ya? Acuérdense que ya pasamos a ver este capítulo del curso, ¿ya? Y se trata de esta estructura eh, donde tenemos un edificio, ¿cierto?, de 3 pisos. De cada piso tiene la misma masa. Estamos analizando los grados de libertad con respecto a la traslación o desplazamiento de cada piso, ¿cierto? U1, U2 y U3. Y además nos dicen que las barras entre cada piso tienen una rigidez de tanto, ¿ya? De cada piso, ¿ya? En el caso de arriba tenemos K piso, al medio tenemos K piso y abajo tenemos 0,1 por K piso, ¿ya? Entonces nos piden encontrar primero las matrices de masa y rigidez, después nos piden el valor de K piso de modo que el periodo fundamental sea 1,5 segundos. Después nos piden diagramar las formas modales y finalmente la respuesta para la condición inicial que nos dan, ¿ya? Que vendría siendo esto, nos dan un desplazamiento de tanto y una aceleración igual a cero, ¿ya? Además nos dicen que consideremos la masa que es de 20 kilogramos fuerzas por segundo cuadrado partido metro, ¿ya? Bueno, notar esas unidades ya deben estar más o menos acostumbrados al curso, que las unidades de repente son medio raras, pero esto al final es lo mismo que kilogramos, ya solamente que de esta forma es más fácil para multiplicar las unidades si es que hay que multiplicarlas con otro parámetro. ¿Ya? Bueno, entonces primero se sacan las matrices de masa, ¿cierto? Tal como vimos en la ayudantía pasada, que quizás por si no quedó claro, la matriz de masa se halla, bueno, la matriz va a tener tantas columnas y tantas filas, siempre va a ser una matriz del mismo número de columnas y filas, ¿ya? Eh, en función de cuántos grados de libertad hayan, ¿ya? En este caso, como tenemos 3 grados de libertad, vamos a tener una matriz de masa de 3 por 3, ¿ya? ¿Y cómo es esto? Eh, Hay dos formas de ver la matriz de masa, ¿ya? Que según cada forma te va a cambiar un poco el ejercicio. ¿Ya? A mí me gusta trabajar de esta forma, en donde la matriz de masa es una matriz diagonal, ¿ya? En donde solamente la diagonal tiene número y el resto de los elementos son cero, ¿ya? Porque, ¿qué significa esto? Significa que el elemento de la diagonal va a ser la masa como de lleno de cada grado de libertad. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, acá nosotros tenemos la misma masa para cada piso, ¿ya? Entonces, mi grado de libertad 1 se está llevando toda la masa del piso 1, ¿ya? Lo mismo pasa con los otros grados de libertad. Cada grado de libertad se lleva de lleno, ¿ya? Se lleva totalmente la masa eh, correspondiente a su piso, ¿ya? Por eso, en este caso, vamos a tener un 1 y un 1 multiplicado por la masa, ¿ya? Acá tenemos la suerte de que todas son iguales, entonces se puede factorizar esto, ¿ya? Em, ¿Y a qué me refiero con que se va de lleno? A que en el caso de, por ejemplo, el elemento de la masa 1, 2, que sería cuánto vale la masa que está en el grado de libertad 1 con respecto al grado de libertad 2. En este caso, como yo me estoy llevando la masa de lleno a mi grado de libertad, entonces la masa del grado de libertad 2 con respecto al grado de libertad 1 va a ser cero, ¿ya? Y va a pasar lo mismo para los otros nodos que no son eh, el nodo con respecto al mismo nodo, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener la matriz de masa, ¿ya? Que al final es solamente reemplazar ese m por el m que nos dan en el enunciado, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos la matriz de masa. Después tenemos que sacar la matriz de rigidez, ¿ya? En este caso también, como tenemos
la rigidez que es K piso, ¿ya? Y solamente se le multiplica un coeficiente, entonces también podemos factorizar, ¿ya? En este caso, la forma que se hace esto es primero ver cuánto vale la rigidez en cada nodo y después ver, a diferencia de la matriz de masa, ver cuánto vale la rigidez de ese nodo con respecto al otro y después con respecto al otro, ¿ya? Entonces, vamos a ver la primera columna, ¿ya? Recordad que las matrices de rigidez siempre son simétricas, ¿ya? Eh, pero eso es una respuesta A, ¿ya? No se tienen que guiar porque sean simétricas, sino que la idea es verificar que todos los elementos de la matriz estén correctos, ¿ya? Entonces, la matriz, o sea, el elemento 1, 1, que va a ser el elemento de rigidez, voy a agarrar esto, el elemento de la rigidez en este nodo, ¿ya? Va a estar relacionado solamente a la rigidez del piso inferior, ¿cierto? Porque no tiene nada superiormente, ¿ya? Entonces la rigidez del nodo 1 va a ser K piso, ¿ya? Tomar en cuenta acá que tenemos dos barras, ¿cierto? Pero nos dicen que la rigidez de todo este piso es K piso, ¿ya? Entonces no hay que multiplicarlo por 2, ¿ya? Va a ser solamente esto. Entonces nuestra rigidez del elemento 1, 1 va a ser 1 por K piso, ¿ya? Por eso acá tenemos 1 por K piso, ¿ya? Después uno puede ir al elemento 1, 2, que es este menos 1 que vemos acá. Esto va a ser esto va a ser cuánto vale la rigidez del nodo 2 con respecto al nodo 1. Esto siempre va a ser eh, el, el contrario de la rigidez que está entre esos dos pisos, ¿ya? En este caso, como estamos viendo este nodo, entonces tenemos una rigidez de por medio que va a ser K piso, ¿ya? Pero nosotros la tenemos que multiplicar por un menos, ¿ya? Porque no estamos viendo la rigidez del otro nodo, ¿ya? Entonces por eso va a ser como el contrario de esa rigidez, ¿ya? Entonces por eso decimos que el elemento de la rigidez del nodo 2 con respecto al nodo 1 va a ser la menos 1, ¿ya? Y en el caso de la rigidez del nodo 3 con respecto al nodo 1, en este caso no se toca, ¿ya? Entonces, estamos viendo esta rigidez, pero esta rigidez no tiene nada que ver con, con este nodo, ¿ya? Entonces eso va a ser cero, ¿ya? Si es que no se tocan, si es que no hay una interacción, entonces va a ser cero, ¿ya? Bueno, y podemos hacer lo mismo, nosotros sabemos que es simétrica, ¿cierto? Pero podemos hacer lo mismo. Si nosotros vemos la rigidez del nodo 1 con respecto al nodo 2, que vendría siendo la rigidez del nodo 1 con respecto a la rigidez del nodo 2, va a ser esta rigidez, ¿cierto? Pero nuevamente va a ser el contrario de esa rigidez, va a ser el negativo de esa rigidez. Por eso va a ser 1, o sea, menos 1, ¿ya? Menos 1 por K piso. Y bueno, lo mismo hacemos para el nodo 3, ¿ya? Después, el nodo 2 con respecto al nodo 2. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener esta rigidez, ¿ya? Pero acá tenemos dos rigideces, ¿ya? Porque vamos a tener esta rigidez sumada a esta rigidez. Entonces vamos a tener 2 por K piso, ¿ya? Por eso 2 por K piso. Y finalmente, la rigidez del nodo 3, del grado de libertad 3, que va a ser este, vamos a tener la rigidez superior más la rigidez inferior. Entonces va a ser 1 más 0.1, 1.1, ¿ya? Por eso. Entonces así tenemos la matriz de rigidez, ¿ya? Después, nos piden hallar el valor de K piso, de modo que el periodo fundamental sea 1.5 segundos, ¿ya? Antes que eso, les quiero explicar algo, ¿ya? Eh, en dinámica o justo como en este capítulo, en esta materia, el profe o los libros ocupan demasiadas notaciones, ¿ya? Entonces, las voy a explicar acá. Primero,
los eigenvalues, que son los valores propios, ¿cierto? Van a ser los lambda sub i. Los lambda sub i siempre van a ser la frecuencia elevado a 2, ¿ya? Y la frecuencia fundamental o forma modal fundamental, que se le llama o que les van a pedir muchas veces, siempre va a ser el menor valor de este lambda sub i o este w, o sea, omega i al cuadrado, ¿ya? Entonces, la frecuencia fundamental o forma modal fundamental siempre va a ser el menor valor, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten eso, siempre van a tener que escoger el menor valor, ¿ya? Después, los vectores propios van a ser las formas modales que van a estar denotadas como Q sub i o phi minúscula sub i, las cuales siempre se van a poder diagramar, ¿ya? Después, siempre se normaliza el vector propio o la forma modal por el elemento superior para poder diagramar, ¿ya? Como ejemplo general, les puse esto, ¿ya? Esto siempre es porque la forma modal va a ser un vector que, por ejemplo, van a tener un vector así, donde ocupando este mismo ejercicio van a tener un número, por ejemplo, 0,42, 2,3 y menos 0,2, ¿ya? Entonces, esto si bien lo pueden diagramar, ¿ya? Es mucho más fácil hacer que este vector quede como, acá, ¿qué es lo que se hace? Se divide todo por el valor de arriba, entonces acá va a quedar 1 y acá va a quedar otro número, ¿ya? Entonces uno lo que hace es diagramar con respecto a un valor 1, ¿ya? Que es mucho más fácil en un diagrama, en un dibujo, hacer, no sé, por una distancia que valga 1 y después referenciar ese 1, entonces así se va a poder dibujar mejor, ¿ya? Esto más adelante lo van a poder entender mejor. Ya, entonces se tiene que normalizar ese vector. Ese vector. Después, la matriz modal Q, ¿ya? Denotada por Q, es la construcción de la matriz de las formas modales, ¿ya? Si nosotros acá vamos a tener nuestro I va a valer 3, porque tenemos 3 grados de libertad, ¿ya? Entonces vamos a tener 3 vectores, ¿ya? Entonces nuestra matriz modal va a ser una matriz construida por 3 vectores. Vamos a tener 3 columnas, en donde cada columna va a ser un vector, ¿ya? O una forma modal. Usualmente se denota como phi mayúscula para identificar la matriz modal normalizada por phi igual la normalización que vendría siendo 1 partido por la raíz de m por q, que es lo que decía antes, ¿ya? En donde cada columna se asocia a una forma modal, las columnas, vectores o formas modales, da lo mismo, eso es lo mismo, se colocan de izquierda a derecha, ¿ya? De tal forma que las formas modales estén de menos a más, es decir, la forma fundamental es la que irá a la izquierda, ¿ya? Nuevamente, la forma fundamental va a ser la frecuencia fundamental o forma modal fundamental va a ser la que sea la menor frecuencia o el menor lambda, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, para este mismo ejemplo, que tenemos 3 grados de libertad, tenemos omega 1, 2 y 3, donde omega 1 es el menor y omega 3 es el mayor, entonces nuestra matriz modal va a ser de esta forma, en donde el vector con respecto a la forma fundamental, en este caso va a ser la columna de la izquierda, después la frecuencia un poquito mayor va a ser el de la derecha y la frecuencia mayor va a ser el de más a la derecha, ¿ya? Acá notar la diferencia de siempre los phi mayúscula y los phi minúscula, ¿ya? Ya, entonces teniendo eso, nuevamente, lo que nos piden es hallar el valor de K piso, de modo que el periodo fundamental sea 1,5 segundos. Ya, entonces, el periodo fundamental obviamente va a estar asociado a la forma modal fundamental, ¿ya? Y el periodo fundamental no se saca, sino que con más que como lo hemos sacado siempre, ¿ya? Que vendría siendo como
T igual 2pi por W partido K. ¿Ya? Entonces, primero se saca lo que es la frecuencia, ¿ya? La frecuencia al cuadrado, que va a ser igual a lambda, que va a ser lo mismo que los valores propios de la matriz de masas, o sea, la inversa de la matriz de masa por la matriz de rigidez, siempre en este orden, ¿ya? Porque acuérdense que estamos multiplicando matrices. Entonces, eso nos va a dar esto, ¿ya? Que va a ser estos números multiplicados por el K piso. Acuérdense que nosotros queremos sacar K piso, ¿ya? Después simplemente despejamos, o sea, tiramos la raíz cuadrada, ¿cierto? Y hallamos con la fórmula del periodo, eh, sabiendo que nuestro periodo, estamos buscando en función de nuestro periodo fundamental, es decir, que nuestro periodo fundamental va a estar asociado al menor valor de las frecuencias a las frecuencias, perdón, que vendría siendo este 0,04. Entonces reemplazamos, despejamos y nos va a dar que Capizo va a ser 1135 kilogramos fuerza partido metro, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que vale Capizo. Después de eso, podemos hallar, obviamente teniendo Capizo, podemos sacar cuánto vale la frecuencia y el periodo, ¿ya? En donde, acuérdense que nos decían que el periodo fundamental iba a ser 1,5, que es el que tenemos acá, ¿ya? Y entonces podemos hallar los demás, podemos sacar la frecuencia y los periodos totales, ¿ya? Acá yo les pongo que, porque nuevamente, acá siempre se ocupan miles de notaciones y en este caso todas las letras que tengan un subrayado o un tongo, este gorrito, significará que son vectores, ¿ya? Para que no se compliquen de repente, ¿ya? Después nos piden, ya, entonces tenemos la matriz de masa y rigidez, tenemos el valor de Capizo, de modo que el periodo fundamental sea 1,5 segundos, y ahora tenemos que sacar las formas modales, o sea, las formas modales ya las tenemos, ¿no? Bueno, tenemos que dibujar ahora las formas modales, ¿ya? Entonces, las formas modales son simplemente los vectores propios de M, de la inversa de M por la matriz de rigidez, ¿ya? Esto lo meten a la TI o MATCAD, donde sea, y lo van a sacar, ¿ya? Después, lo que yo les decía, para diagramar esto, imagínense cómo sería diagramar esto. En sí se puede diagramar, pero es un cacho, ¿ya? Porque es mucho más difícil, como que acá no tienen una referencia, ¿ya? Y para tener esa referencia, entonces dividen todo por el valor, el elemento superior de la columna, ¿ya? Entonces, acá yo les pongo para diagramar de forma más fácil, se normaliza cada columna de la matriz por el elemento de la fila de arriba, ¿ya? Entonces tenemos esto, en el caso de la columna 1 dividimos todo por menos 0,402, ¿ya? Y lo mismo para las otras columnas. Entonces nos va a quedar esto, así, de esta forma. Entonces mucho más fácil después para diagramar. Cada columna va a estar asociada a un periodo, ¿ya? Donde esos periodos son los que hallamos acá, ¿ya? Entonces para el primer periodo, que va a ser 0,15, vamos a diagramar primero el 1, que esto va a valer 1, después esto también va a valer 1, y esto también va a valer 1, ¿ya? Entonces después diagramamos la segunda fila, o van por columna, ahora mismo. Ya, entonces acá tienen menos 2, entonces acá es menos 2, y acá tienen 1 de nuevo. Entonces acá tenemos acá menos 0, 0, 0,5, y acá tienen menos 1, y así van diagramando, ¿ya? Entonces así les va a quedar el diagrama de sus formas modales, ¿ya?
Después ya tenemos los diagramas de las formas modales. Entonces, ahora nos piden hallar finalmente la respuesta para la condición inicial, dada esta condición, ¿ya? La respuesta de movimiento para un sistema no amortiguado en vibración libre, que es el que nos están presentando, se puede hallar de esta forma, con esta fórmula, ¿ya? Esta es una fórmula que asocia vectores y constantes, ¿ya? Donde, nuevamente, lo que tiene un subrayado son vectores y los otros son constantes, ¿ya? Donde d sub i va a ser esto, ¿ya? Y C sub i va a ser esto, ¿ya? Todo esto, de todas formas, está en el formulario del profe, ¿ya? Notar acá que siempre se tiene que verificar que la matriz modal transpuesta por la matriz de masas por la matriz modal siempre tenga que dar la matriz identidad, ¿ya? Eso es una verificación para decir que nuestra matriz modal está bien sacada, ¿ya? Ojo que de repente, o sea, más bien, siempre se tienen que tener las mismas unidades, ¿ya? Ojo con las unidades porque de repente les pueden dar otros valores que se puedan complicar, ¿ya? Entonces, si es que si su matriz de masas está en kilogramos, entonces su matriz modal traten de tenerla también en kilogramos por alguna unidad, ¿ya? O si la tienen en kilogramos fuerza por tanto, también tenerla de esa forma, ¿ya? Porque si no, no les va a dar la identidad. Ya, entonces, bueno, este valor ya lo teníamos del enunciado, este valor también, notar que eso es un vector, ¿ya? Eso es 0, 0, 0. Entonces podemos hallar nuestro D, ¿ya? Que vendría dado por esto, ¿ya? Em, y después nuestro C nos va a dar 0, ¿ya? Después simplemente reemplazamos en la ecuación de arriba, ¿ya? Nos va a dar esto de esta forma y finalmente desarrollamos un poco, o sea, multiplicamos estas constantes por estos vectores y nos va a dar esto. Entonces nuestra respuesta en el movimiento de nuestro sistema de múltiples grados de libertad va a ser de esta forma, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en cada tiempo, ¿ya? Cada nodo va a tener una posición diferente, ¿ya? Esta va a ser una ecuación para los múltiples grados de libertad, pues. Entonces, esto nos va a decir que cada nodo va a tener una posición diferente y cuál es esa posición para cada tiempo.